Autoridades confirman 62 internos asesinados durante amotinamientos en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Varios reos fueron decapitados y desmembrados. Marcha indígena llegó a los exteriores del CNE en Quito. Yacu Pérez presentó más de 16.000 actas con presuntas inconsistencias. Consejo Nacional Electoral negó el pedido de Contraloría para realizar un examen especial al sistema informático de la institución. Gobierno da autorización para que los municipios puedan importar vacunas contra el COVID-19. Las alcaldías deberán aplicar la dosis gratuitamente a la población. Desde Guayas, Azuay y Cotopaxi. Tendremos enlaces en vivo desde las diferentes provincias para así conocer los detalles de esta masacre. Por ello vamos a hacer contacto con nuestro compañero Julio César Saona en la ciudad de Guayaquil para conocer cómo está la situación a esta hora de la noche. Julio César, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la situación en la cárcel de la ciudad de Guayaquil. Buenas noches. Querida María Fernanda, amigos televidentes tanto de Quito como del Ecuador, la situación acá es que todavía hay elementos tanto policiales como de las Fuerzas Armadas resguardando el centro de privación de libertad zonal 8, en donde desde tempranas horas de la mañana hubo gran cantidad, sobre todo de familiares que pedían, solicitaban más que nada información de las personas, de los PPL que se encontraban al interior de esta entidad de seguridad. Sin embargo, mucho más temprano, como ya les dije, se habían formado o se dio hasta cierto punto encuentro entre los familiares, fuerza pública, y para esto tenemos un informe que preparó un compañero que estuvo más temprano en este punto de la ciudad de Guayaquil. Adelante con el video. Desde el lunes, la tranquilidad de la noche en el centro de privación de libertad zona 8 se ve interrumpida por un nuevo amotinamiento. Elementos de la policía controlaron la situación luego de varias horas y decomisaron 2 pistolas 9 milímetros y 17 cartuchos. Además, se detuvo a un guía penitenciario y a 2 personas privadas de libertad por el presunto delito de intentar introducir el armamento en los pabellones 11 y 12. Pero el amotinamiento volvió a reactivarse a las 7:30 de la mañana de este martes. Los internos se enfrentaron a bala, quemaron colchones e incluso se registró una fuerte detonación. Más de 250 miembros de la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, se hicieron presentes. Familiares de los reos llegaron alarmados. Lloraban pidiendo información de sus presos. Este grupo de mujeres decidió arrodillarse y orar. Desde el aire, el helicóptero de la institución de orden daba vuelta verificando los hechos. En tanto, un grupo de uniformados se metió al monte, revisando los alrededores de la cárcel a fin de que no exista ninguna fuga. Las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja del Guayas y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trasladaron a los heridos hasta los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo. Luego de 3 horas, los gendarmes se retiraron. La situación volvió a su normalidad, en tanto miembros de las Fuerzas Armadas, en especial de la Infantería de Marina, se apostaron en los exteriores del reclutorio. La vía Daule fue cerrada tanto de ingreso como salida de la ciudad, para facilitar así el traslado de los heridos y la movilidad de los agentes policiales. Con imágenes de José Aspiazu, informó Carlos Julio Gurumendi. Correcto, nosotros continuamos todavía acá en el centro de privación de libertad, zona 8, en donde este es el ambiente que podemos ver, gran cantidad tanto de elementos de las Fuerzas Armadas, hay camiones, policías, los cuales están resguardando esta zona precisamente para evitar cualquier tipo de un nuevo amotinamiento. Trataremos de conversar un poco con uno de los familiares que se encuentra acá. Una palabra, mi amigo, buenas noches. Cuéntenos un poco, todo el día usted ha estado por acá, por este sector, ayúdenme por favor desde este punto, ha estado todo el día acá, ¿qué es lo que ha visto, qué es lo que está solicitando más que nada? Buenas noches. Buenas noches, aquí lo que solicitamos es que nos den un listado de las personas que se encuentran fallecidas, heridas y fugadas. ¿Le han dicho algo respecto a su familiar? No, ninguna respuesta. ¿Desde qué hora usted está acá? Ya tengo como 5 horas, 6 horas acá.
¿Qué es lo que le han dicho? No dan información. Simplemente antes dijeron que iban a dar información en una media hora. Luego nos acercamos allá a la puerta y nos dijeron que ya no había información hasta mañana. Mañana estamos hablando de... Claro. ¿Qué hora? ¿De qué hora? No sé, solo dijeron de mañana en la mañana. Y después sale otro señor policía diciendo que nos hagamos el favor de retirarnos al frente porque después de una media hora otra vez dijeron que iban a dar información. Y estamos esperando esa media hora y todavía no llega. Y ya tiene más de una hora que nos dieron esa información. ¿Y ustedes se van a quedar toda la noche? ¿Usted tiene Vamos a quedar, sí, aquí está mi hermano. Correcto. ¿Su hermano está acá? Sí. Ya. ¿Y durante cuánto tiempo usted ha estado? Creo que desde anoche usted ha estado por acá. No, hoy al mediodía llegué acá. Sí. Hubo gran caos, me parece que tanto vehicular como de la fuerza pública. Creo que Sí. hubo enfrentamiento incluso. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Ese es el ambiente que se vive. Vamos a tratar de conversar con más personas, las cuales están en esta zona, en este sector, preocupadas de pronto. ¿Qué parece de una persona que está acá adentro? Sí, la esposa. Ya. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos un poco qué es lo que le han dicho las autoridades. La verdad, o sea, nosotros estamos aquí, estamos de verdad con una tremenda angustia desde a partir de la mañana, no sabemos nada, no nos dan información de nada, que todo está calmado adentro, pero adentro no está calmado de nada. Han venido personas, militares, aquí afuera, o sea, aquí afuera está bien que nos ayuden y adentro se están matando, de mi esposo no sé nada, absolutamente nada. ¿Por quién viene? Yo vengo por mi esposo, porque es mi esposo, es el padre de mis 5 hijos que yo tengo. Entonces yo necesito saber, quiero un listado de las personas que están adentro con vida, las personas que lo han trasladado heridos. ¿Me entiende? Queremos saber eso. Correcto. ¿Desde qué hora más o menos usted está por acá, madre? Desde las 7 de la mañana. Y sin ningún tipo de información. Tipo de información, que tranquilos, que esperen y mire, ya mismo se hace demasiada la noche. Por favor, necesitamos que nos ayude el director de esta cárcel, por favor. Muchísimas gracias. Caballero, usted también viene por un familiar, me parece, por acá. Sí, oiga, ahorita me acaban de decir que han muerto una persona en este momento. La gente está entrando, los mismos presos están yendo a los otros pabellones y están matando a la gente. Ahorita una señora dice que le han matado al papá. Y ahí está, sí, En el caso... entonces, oiga, no hay un control. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me parece que haya... que se haya... Hemos tenido un problema técnico con la microonda desde la ciudad de Guayaquil. Estaba en vivo Julio César Saona con la reacción de los familiares de los presos que han estado pendientes de lo que está sucediendo en estos momentos y cuáles son las noticias que les dan las autoridades. Escuchemos a Julio César Saona. Tenemos nuevamente el audio. Adelante. La situación que se vive a esta hora de la noche, poco a poco hay personas que se están enterando de lo que está pasando, por lo menos de la situación dentro de lo que es este centro penitenciario. Esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche. Justamente le vamos a dar paso a estudios para que, lógicamente, continuemos con más información dentro de poco. Pero este es el ambiente que se vive a esta hora de la noche desde acá, desde el Centro de Privación de Libertad, Zona 8. Le damos paso a estudios. Muy buenas noches. Julio César, te agradezco por esa información de última hora. Lamentable lo que está sucediendo y ese dolor, por supuesto, en las familias de los PPL. Nosotros nos enlazaremos contigo más adelante si tienes información oportuna. Y es una noticia que ha conmocionado no solo al país, sino al mundo entero. Y los enfrentamientos entre bandas delictivas al interior de la cárcel El Turi, en la provincia de La Azuay, deja 33 reos asesinados. La mayoría de los fallecidos fueron decapitados y descuartizados. Más de 4 horas duró la balacera en el interior del CRS de Turi, producto del enfrentamiento entre bandas de este centro. Entre ellos estaría involucrado la de los choneros. Mientras ocurrían los fuertes enfrentamientos a bala y con todo lo que encontraban, y la situación se tornaba cada vez más peligrosa, empezaron a llegar tanto el personal policial como médico.
Igualmente, familiares de los PPL estaban ya en la zona acordonada por la policía, lo que hizo que cundiera la desesperación y la angustia ante lo que estaba ocurriendo. Que no sabemos cómo están adentro, es mi hermano, es mis sobrinos están adentro y no sabemos. No sabemos nada, ellos están heridos y no se sabe nada. Allegados de los presos que lograron salir en medio del caos, narraron la difícil situación que se vivió dentro del centro. Empezaron a tocar la puerta, empezaron a gritar, diciendo que todos los PPL salieran. Algunos los llevaron así, como resguardando de los demás, porque los querían como que matar a la cuenta. Sí, a lo que yo pude ver, ya habían asesinado a uno. No sé, rompieron una ventana, los barrotes de una ventana, tiroteos, a lo que yo pude escuchar. Con la presencia del ejército fuera del CRS y de grupos especiales, se logró establecer el orden, pero luego de la dura resistencia de los PPL. Conocemos que es una pugna de poderes, de bandas dentro de los diferentes centros de rehabilitación. No conocemos todavía el número exacto, sabemos que hay heridos también. Durante toda esta tarea, varias ambulancias trasladaban a los heridos y al gran número de fallecidos. Un pabellón que no era más de 50 personas. Les atacaron entre toda la cárcel a un pabellón de 50 personas. Mientras tanto, el llanto de los familiares se escuchaba ante el número de muertos. Dolor que aumentó más cuando les hacían llegar desde el interior de la cárcel videos del atroz cometimiento de los crímenes. Tenemos fotos de cómo les degollaron, les iban sacando las piernas, los brazos, les decapitaron. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Además, la penitenciaría de La Tacunga en Cotopaxi fue otro centro carcelario que registró enfrentamientos entre bandas delictivas. En este lugar, 8 privados de libertad fueron asesinados. 250 policías de distintas unidades y personal militar intervinieron para tomar el control al interior del centro de rehabilitación. 8 privados de la libertad de pabellón de máxima seguridad del CRS Cotopaxi fallecieron en el amotinamiento. Los 8 cuerpos fueron encontrados con evidencias de heridas con arma cortopunzante. No tenemos desmembramientos, no tenemos decapitaciones, son únicamente, como repito, los punzones realizados en todos los cuerpos. Todos están en el interior del pabellón de máxima seguridad, como repito, las heridas cortopunzantes son a nivel de todo su cuerpo, específicamente del tórax hacia arriba, incluso en la cara. En un operativo realizado por los uniformados, no encontraron ningún tipo de arma cortopunzante. Son armas cortopunzantes que internamente los PPL son los que fabrican al interior. Por esa situación que nosotros no encontramos o no se detonó ninguna arma de fuego, de tal manera que provoque un enfrentamiento que podría ocasionar más muertes violentas al interior del centro de rehabilitación social. El amotinamiento se registra por la disputa entre bandas por el control interno del centro de rehabilitación. Tenemos una información todavía muy generalizada, no sabemos con certeza si es que se tratan de los choneros, los lobos o los lagartos, ¿no? Pero son en esencia estas 3 organizaciones las que generan todo este tipo de problemas. En los exteriores del CRS, familiares de los fallecidos piden justicia. Le han botado del tercer piso y viendo que no se muere le han apuñalado en el piso. Por favor, justicia quiero yo por mi sobrino, por favor. No hacen nada, hay armas, teléfonos, porque ellos mismos meten. Que hagan algo con estas bandas criminales. Estaba por salir mi sobrino. ¿Cuánto le faltaba por salir? Solo 3 meses le faltaba. Quienes llegaron a visitar a sus familiares no lo pudieron hacer. Como ya hicieron entrar, volvieron a sacar. Estoy esperando aquí, como aquí a los señores policías dicen que ya no hay cómo ni para mañana ni para el otro día, no sé. Que por lo menos nos dejen saber qué es lo que está pasando con nuestros familiares, porque ahorita miren cómo viene la policía, nos dice ahí, váyanse, retírense, no es justo. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cementerio General de La Tacunga, informó Natalí Guerrero. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo, confirmó que son 62 los reos fallecidos en los 3 amotinamientos registrados este martes. Dijo que se trataría de una lucha de poder entre organizaciones tras la muerte de alias Rasquiña.
Ecuador despertó con una de las más sangrientas masacres registradas en el sistema carcelario. Son en total 62 muertos, producto de los amotinamientos en las 3 cárceles más grandes del país. 21 se ratifica la regional de Guayaquil. Ratificamos los 8 en Cotopaxi y en Turi no son 38 sino 33 decesos los que hemos tenido de acuerdo a la información que en este momento nos acaba de confirmar DINASED. Según dice Edmundo Moncayo, director de la SNAI, esta sería una respuesta al asesinato de alias Rasquiña, líder de los choneros el pasado mes de diciembre. En ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. Es la que se ha producido el día de hoy. Se trataría entonces de un conflicto entre organizaciones delictivas. Y aparecen otro grupo, otra organización delictiva que aúna esfuerzos por tomar el liderazgo. Un amplio contingente policial, al menos 800 uniformados, ayudaron a controlar la situación. No se registraron policías fallecidos, pero sí heridos. Moncayo sostuvo que los ataques se produjeron tras una requisa realizada en la cárcel de Guayaquil este 22 de febrero. Allí se decomisaron armas que servían para amedrentar a los líderes de una de las organizaciones rivales. Esta otra organización delictiva, la que se encontraba en máxima seguridad, se anticipe a las acciones violentas que iban a producirse. Estas organizaciones que están unidas como los Pipos, los Lobos, Tiguerones, Choner Killers. Mencionó que se ha presentado ante la Corte Constitucional un plan para que se resuelva el problema carcelario, donde hay un déficit de agentes para los más de 38.000 presos. Cuidado, cuidado. Informó Marilyn Jaramillo. La escalofriante cifra de muertes violentas registradas durante este 23 de febrero en las cárceles del país se constituye en la mayor tragedia que este tipo haya existido aquí en el Ecuador. A continuación hemos preparado un recuento de los hechos más impactantes suscitados dentro de los centros de rehabilitación social. Es la mayor masacre carcelaria registrada en la historia republicana del Ecuador. Ajustes de cuenta entre miembros de diversas bandas delictivas, disputas por tomar el control son básicamente la causa que los lleva a enfrentarse, hasta culminar con muertes espeluznantes y macabras. Desde el gobierno se ha intentado combatir esta mala práctica mediante los denominados estados de excepción, que se han repetido en los últimos años, pero no lograron combatir la masacre viva al interior de los centros de rehabilitación social del país. ¿Lo estamos dando a cubano, qué? No. Así recordamos que entre mayo y agosto del 2019, una tragedia registrada en la cárcel regional 8 dio origen a un estado de emergencia que apuntaba a terminar con estas acciones. Ahí lo vio Chami, ahí lo ve Chami. 3 de agosto del 2020, una nueva revuelta dejó 11 reos fallecidos y 5 policías heridos. Con esto, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción carcelaria que entraría en vigencia durante 60 días, medida que en octubre fue ampliada a 30 días más ante la inseguridad imbatible. Pero el problema más grande siempre fue la corrupción. En agosto, 2 ciudadanos israelitas fueron atacados adentro de la cárcel de Guayaquil. Shai Dahan falleció y su hermano Oren Sheyman sobrevivió con algunas lesiones. Antes del atentado, Dahan había entregado un video en el cual se lo apreciaba dialogando con Héctor Reina, el director de esa prisión. Tú solo se asegura de mi seguridad, mi vida está bien, no hay peligro a mi vida, yo no quiero algo como Johnny pasa a mi hermano. Ese contenido fue prueba contundente para capturar a Reina, dando fin a su segunda gestión al frente de la cárcel de varones en Guayaquil.
En el cantón Jipicapa también se produjo la captura de la directora de esa cárcel, tras descubrir que aparentemente exigía dinero a cambio de no elaborar informes que perjudiquen carpetas de conducta de los PPL. Y así, mientras el 2020 constituyó un nuevo fracaso por acabar con la violencia dentro de las cárceles, el 2021 ya narra una nueva crónica de los crímenes en estos espacios, constituida en la mayor masacre jamás contada en el Ecuador. Informó José Morales. La marcha del movimiento indígena finalmente llegó a los exteriores del Consejo Nacional Electoral en la capital. Allí el candidato presidencial Yacu Pérez presentó más de 16.000 actas con supuestas inconsistencias como parte del recurso de objeción. Esperará la resolución del organismo electoral antes de acudir al Tribunal Contencioso. Hace 7 días partieron desde Loja. Este martes llegaron a la ciudad de Quito e ingresaron a la capital en medio de un operativo de seguridad. Desde el Trébol caminaron hacia el Parque El Arbolito. Desde ahí, Yacu Pérez se dirigió a sus simpatizantes, que arribaron desde diferentes provincias. Hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencias. De las 39.000 actas, casi el 50% de las actas con inconsistencias. Ahí podemos ver que se dice que la duda ahora se vuelve certeza y el fraude ya no es una presunción. El candidato presidencial por Pachacuti ha sacado la calculadora para hacer cuentas. En cada junta electoral más o menos nos robarían 2 votos. 2 votos. En unas hasta 3 votos. Y solo si hacíamos cuenta ahí, podríamos nosotros recuperar 180.000 votos. Declaraciones de la dirigencia indígena estuvo a la orden del día. Si es que no cumplen con lo que manda la ley, con lo que exigen los millones de ecuatorianos, si es que es de estar aquí en un gran levantamiento, lo estaremos. Tomaron fuerzas y en marcha pacífica custodiados por uniformados se dirigieron a la meta, el CNE, donde entregaron 12 cajas con la documentación que supuestamente sustenta el fraude electoral. Esto es parte del recurso de objeción. Lo único que estamos solicitando es que se transparente un proceso electoral y que ni un solo voto, ni una sola voluntad, ni un solo sueño, ni un solo ideal pueda ser frustrado. Funcionarios del máximo organismo electoral, vigilados por miembros de Pachacuti, verificaron la información entregada. Y una vez que hemos receptado esta información, corresponde al Pleno del Consejo Nacional Electoral dar el trámite correspondiente en el plazo de 3 días. Toda decisión del Consejo Nacional Electoral siempre está respaldada en informes técnico-jurídicos que revisan y avalan justamente la legitimidad, la legalidad, la publicidad y el control que se debe realizar como principios constitucionales de la administración pública. También en la Fiscalía presentaron más documentación que sustente el pedido realizado en días pasados para que se efectúe un análisis informático al sistema del organismo electoral. Se mantendrán en vigilia hasta conocer el pronunciamiento de este organismo, informó Héctor Romero. El Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió no aceptar el pedido de la Contraloría General del Estado para efectuar una auditoría informática al sistema de la institución. El organismo resolvió que esto podría ser luego de una vez concluido el proceso electoral. El pedido de la Contraloría General del Estado para realizar una auditoría informática al sistema del Consejo Nacional Electoral CNE, antes de la segunda vuelta, recibió reparos en el Pleno del organismo, que analizó informes técnico y jurídico y un pronunciamiento emitido precisamente anteriormente por la Contraloría. Suspender los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de las acciones de control que se hallan en ejecución, el inicio de las que se encuentren planificadas y los procesos de predeterminación, determinación y revisión iniciados por este organismo técnico en materia electoral y los que tengan relación con la función electoral y las organizaciones políticas desde el 17 de septiembre del 2020 hasta la conclusión de los comicios electorales. Se dejaron sentados criterios divididos, unos a favor y otros en contra. Sin embargo,
extrañamente ahora quiere hacer, en medio proceso electoral, quiere hacer una auditoría en 20 días. Imposible, señora presidenta. Yo creo que la Contraloría realice un trabajo preciso, como aquel de saber si efectivamente o verificar si efectivamente sus recomendaciones fueron cumplidas, y solamente en esto de verificar si sus reglamentaciones fueron cumplidas, que es a lo que se remite mi nota, no significa que esto signifique interferencia en el sistema electoral. Finalmente, con 3 votos a favor, se resolvió no dar paso al pedido de la Contraloría. Pero, sin embargo, sí estoy de acuerdo que una vez concluido, se permita que no solamente la Contraloría, sino todas las instituciones públicas que tengan la autoridad para solicitar tal cosa, puedan realizar todas las análisis del caso. Y de esa misma manera, el señor Contralor debe respetar lo que él mismo proclamó, lo que él mismo dispuso en un acuerdo que ha sido leído a través de Secretaría y a través de la asesoría jurídica. Informó Héctor Romero. Más adelante les contamos, amigos televidentes, gobierno da autorización para que los municipios puedan importar vacunas contra el COVID-19. Las alcaldías deberán aplicar la dosis gratuitamente a la población. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. El presidente Lenín Moreno anunció que empresas privadas y municipios sí podrán importar vacunas contra el COVID-19. La adquisición del fármaco deberá ser calificado y aprobado por el ARCSA. La condición del gobierno es que las dosis se apliquen gratuitamente. Tras varias solicitudes de los municipios del país para la adquisición directa de vacunas contra el COVID-19, el presidente Lenín Moreno anunció que está abierta la posibilidad, pero reiteró que la aprobación y evaluación está a cargo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. A los municipios o a las instituciones que han pedido importar, pues la respuesta es que va a ser que sí. Tengo mis inquietudes acerca de si lo van a poder hacer. Pero si es que lo pueden hacer, en buena hora. La propuesta de los municipios es que las localidades que cuenten con los recursos adquieran de manera inmediata las dosis. Otra iniciativa que presentarán a las autoridades es que con los recursos que les adeuda el gobierno por concepto del impuesto al valor agregado IVA, sean empleados en la compra de más vacunas. Estamos dispuestos, comprometidos a no gastar, sino que a invertir en la salud. Parte de la deuda que mantiene el gobierno central, pero esto es algo que el gobierno central tiene que tomar. El primer mandatario dejó claro que está en análisis qué gobiernos autónomos descentralizados podrían llevar adelante todo lo que comprende un plan de vacunación para que se garanticen las dosis a la población objetiva, como lo recomiendan los organismos internacionales. La condición es que los gobiernos locales o las instituciones privadas que importen la vacuna la tienen que proveer gratuitamente. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, será el encargado de organizar con los organismos de regulación la importación de vacunas. Para Caridad Vela, secretaria de Comunicación, las autoridades locales tienen que considerar ciertos aspectos. Si Quito y Guayaquil tienen municipios que están vacunando, ¿están esos 2 municipios preparados para recibir la migración del resto del país que vendría a vacunarse a esas ciudades? ¿Van a vacunar solamente a la gente que tiene residencia declarada en esos cantones? ¿Cómo hay una cantidad de aristas? El objetivo de los municipios es que con la autorización se pueda acelerar el proceso de inmunización. Informó Priscila Cadena. La alcaldía de Quito ve con positivismo la decisión del gobierno central de permitir la importación de vacunas contra el COVID-19. El burgomaestre capitalino asegura que la autorización se la debe hacer vía decreto ejecutivo. Con 14 votos a favor y una abstención, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó enviar un exhorto al gobierno nacional para que se permita al municipio adquirir las vacunas contra el COVID-19, así también para que a través del Ministerio de Salud se pueda implementar un plan de inoculación. Les hemos exhortado para que nos permita también al municipio de Quito en esta ocasión a colaborar, a poder nosotros estar totalmente en una mesa de un plan de vacunación, de farmacovigilancia y de logística para vacunar a la ciudad capital.
Sin embargo, minutos más tarde se conoció que el presidente Lenín Moreno dio luz verde a la posibilidad de que los gobiernos autónomos puedan importar las vacunas. Una noticia positiva para el alcalde Jorge Yunda y algunos concejales. Yo creo que es positivo este primer paso, ahora tiene que concretarse. Esperemos que llegue como corresponde con un decreto presidencial que genere oficialidad, de tal manera que nosotros ya tengamos ese instrumento para poder solicitar las cotizaciones de las vacunas. Y es que además de una autorización para poder comprar las vacunas, para Yunda se requiere algo más. Sino un convenio para que se garantice la efectividad de las vacunas, se garantice como máxima autoridad sanitaria, se garantice el protocolo para que nosotros podamos entrar a este plan de vacunación en la ciudad capital. Plan de vacunación que tendría como meta inocular 1 millón de ciudadanos, priorizando a quienes trabajaron en primera línea. No solo los del Centro de Atención Quito Solidario, también tenemos a la Policía Metropolitana, tenemos a los agentes metropolitanos de tránsito y una serie de funcionarios que realmente han estado en primera línea. Esta sesión del Consejo, en la cual también se trataron otros temas, fue la primera que se vuelve a realizar de forma presencial tras la declaratoria de emergencia por la pandemia. Tuvo lugar en el estadio de la Federación de Ligas de Quito, en el sector de la Ofelia, al norte de la ciudad. Aunque al interior se implementaron medidas de bioseguridad, en el exterior fue evidente la aglomeración de personas, lo que fue cuestionado por ediles que no asistieron. En plena pandemia se quiere hacer show político y mediático y se lleva a los ciudadanos que ni siquiera saben ellos a qué están asistiendo. Aquí se han regularizado 20 barrios y los barrios han solicitado estar presentes porque han pasado 30, 40 años que no han podido tener una escritura. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dijo que el día lunes presentará la mesa técnica de expertos en el área de salud, vacunación y jurídica, que llevará a cabo la propuesta de planificación de vacunación para que el municipio pueda acceder a la importación de la vacuna contra el COVID-19. El presidente Lenín Moreno, durante un diálogo, se pronunció sobre varios temas, entre ellos el plan de vacunación. Además de la entrega del poder el 24 de mayo, las presuntas denuncias de fraude electoral y la marcha pacífica indígena que respalda a Yacu Pérez, pues en el caso de que ésta se salga de control, la policía intervendrá. Se trató de una entrevista en el programa habitual de Frente con el Presidente, donde se abordaron varios temas relacionados a la gestión gubernamental. Inició tratando el primer mandatario el panorama electoral, pues está a solo 3 meses de finalizar su gobierno. Sobre las voces de presunto fraude en las elecciones, mencionó que los candidatos pueden acudir a instancias legales, pero eso sí, el dictamen final le corresponde al CNE. Igual el Consejo Nacional Electoral determinará en qué juntas, en qué recintos si ha habido incorrecciones y qué tanto amerita un recontaje de los votos. Y es que en este marco la marcha indígena que salió desde el austro del país ya está en Quito en apoyo a Yacu Pérez. Marcha pacífica, pero que en el caso de que las cosas se salgan de control está lista la policía, sostuvo el primer mandatario. Para evitar que hayan desmanes y que se afecte la seguridad, la integridad de las personas o por supuesto la propiedad privada. La policía sabe perfectamente cómo actuar y cómo utilizar la medida de fuerza de manera progresiva si es que eso lo amerita. Otro de los temas que se abordaron fue el proceso de vacunación, pues hay un retraso en la adquisición de las dosis. Uno planifica en función del ofrecimiento que recibe de entrega de vacunas. No se cumplió con el cronograma de entregas. Eso ha hecho que tengamos un retraso. Además mencionó que los ecuatorianos tendrán buenas noticias esta semana. El día de mañana recibiremos algo más de 17.000 vacunas adicionales y con eso seguiremos cumpliendo con vacunar a la primera línea. Moreno también fue consultado sobre su futuro en Alianza País, del cual no dio mayores detalles, pero dijo que se pronunciará oportunamente. Informó Marilyn Jaramillo. De regreso con esta información y nos vamos a enlazar nuevamente con Julio César Saona, porque siguen llegando los familiares de los reos tras el amotinamiento y los asesinatos al interior de las cárceles del país. ¿Cómo está la situación a esa hora, Julio César? Siguen llegando en busca de información precisamente. Buenas noches. Querida María Fernanda, nuevamente un saludo y así es. ¿Cuál es la situación acá? Están
prácticamente realizando una vigilia a los distintos familiares de los PPLs, esto debido a que quieren información de las personas privadas de la libertad, sus familiares, las personas que tienen acá dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, y lo que buscan más que nada es saber qué es lo que está pasando, algo de información. Vamos a conversar un poco con una de las personas que justamente está acá. Señora, buenas noches, la molesto, algo muy rápido. ¿Está acá más que nada por algún familiar? Sí, por mi hijo, que no sé nada, desde las 6 de la mañana no sabemos nada. ¿A qué hora se enteró de la noticia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le han dicho algo? A las 7, no sé nada. Quiero saber algo de él porque no sabemos nada. ¿Qué es lo que le dicen la policía o las personas que están...? Nadie quiere dar información, nadie. ¿Pero ustedes van a mantenerse acá? Claro, sí, yo hasta que sepa algo de mi hijo de aquí no me muevo. Correcto, muchísimas gracias. Hay algo que quiero confirmar, y es que las personas que vienen hasta acá, lógicamente, poco a poco se van enterando de la situación. ¿Y qué es lo que hacen? Algunas rompen en llanto, otras personas, por ejemplo, hace pocos minutos, incluso se desmayó una persona por acá. Si mi camarógrafo me ayuda de pronto, con más tomas, estamos justamente en los exteriores del Centro de Privación de Libertad de la zona 8. Sin embargo, nosotros desde más temprano hemos recopilado justamente las opiniones, lo que están haciendo los familiares de los distintos PPLs para, más que nada, obtener algo de información desde este punto, y de ahí, pues lógicamente, saber si es que no existe ningún tipo de problema frente a lo que ha sucedido, el amotinamiento que se suscitó dentro de este centro de privación. Tenemos un reportaje respecto a eso, le damos paso. Mientras continuaban saliendo los carros de criminalística de la policía con los cuerpos de reos asesinados en el interior del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayaquil, llegaban más familiares de internos con la angustia generada por no saber si su ser querido estaba muerto, y ella solo con una premisa. Solamente él ayer nos dijo: hermana, se nos quieren meter al pabellón a matarnos a todos. Es lo único que nos dijo y no sabemos más nada de él. Así la historia se repetía debido al hermetismo por parte de autoridades de ese centro carcelario hacia las personas que se acercaban a pedir en nombres de los fallecidos. Mi hijo, si está muerto, tan vivo, no saben nada aquí. Entonces algunos se trasladaron hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, a la expectativa. Ordóñez Gaona Marlon Javier, Quiñones Kevin. Y el dolor que retumba al escuchar aquel nombre que consta en la lista de muertos. No sé, niña, solo sé que es mi hijo, que me lo mataron. Es el testimonio de la madre de Jorge A., que estaba sentenciado a 25 años de privación de libertad acusado de asesinato, aún consternada por el sangriento hecho. Primero estuve en la Vieja, después en la Regional, me lo mandaron a Cuenca. En Cuenca tuvo como más de 2 años. Vengo caminando con él ahí para todos lados. Lo que más se escuchaba por aquel sitio, aparte de lamentos, eran reclamos. Mi hijo, el que está a él dice que lo han matado. ¿Cómo entran las armas, niña? ¿Que decomisaron? ¿Por dónde entran? No lo sé. Pero por familiar no es, porque a uno lo ponen con los pies con la cabeza para abajo. Informó Adriana Peralta. Bien, en todo caso, nosotros nos vamos a mantener acá en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8. ¿Cuál es la novedad? Que hasta el momento se están contabilizando 21 fallecidos frente a los más de 60 fallecidos occisos que se han registrado, por lo menos las autoridades han mencionado durante las últimas intervenciones que han hecho las últimas horas. Nosotros nos vamos a mantener acá desde el Centro de Privación de Libertad Zonal 8. Cualquier novedad nosotros nos volveremos a enlazar para la información respectiva. María Fernanda, y en estudios ustedes tienen más. Buenas noches. Buenas noches, Julio César. Gracias por esa información desde los exteriores de la cárcel de Guayaquil. Y sí, esperamos que no aumente el número de fallecidos, porque las autoridades han asegurado que existen varios de gravedad, heridos de gravedad. Con esto nos vamos a una pausa. Ya regresamos en El Comercio. Y antes de finalizar, amigos televidentes, una información de última hora. Extraoficialmente se conoce que ha incrementado 10 fallecidos en la cárcel de la ciudad de Guayaquil. Es decir, que a nivel nacional serían 72 los reos asesinados en este amotinamiento que se ha dado este día martes. Nosotros les tendremos los datos actualizados
sobre esta masacre que ha ocurrido en nuestro país en nuestra primera emisión del Comercio TV. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena noche, un abrazo grande.